se deben de hacer esos estudios. El primer estudio que la mayoría de los pacientes tiene es la biopsia. Es una biopsia del tejido afectado. Y esta biopsia la debe de realizar el cirujano y enviarla con un médico patólogo reconocido que haga el trabajo de ver al microscopio la biopsia para emitir un diagnóstico correcto. En algunos casos de duda, una segunda opinión puede ayudar a descifrar si el tejido que se está analizando es efectivamente cáncer. Con este estudio ya se puede confirmar y empezar un plan de tratamiento. El plan que yo propongo antes de que el paciente reciba cirugía o radiación es empezar con la quimioterapia de dosis baja por medio de IPT, que es utilizar una dosis fisiológica de la insulina para potencializar el efecto de los medicamentos contra el cáncer y lograr así la detención del crecimiento, la destrucción del tumor y minimizar los efectos secundarios. Después de este estudio de la biopsia, otros estudios que ayudan son la tomografía computada, la resonancia magnética, los ultrasonidos y en algunos casos las radiografías de tórax. Hay que tomar en cuenta que estos estudios de imagen, como son fotografías, van a dar unas dimensiones y estas dimensiones no siempre van a ser las mismas. Algunas veces cuando la fotografía no se toma a la misma distancia, el tumor o la lesión puede aparecer o más pequeña o más grande. Sin embargo, estos estudios sirven para dar una información en cuanto a la respuesta que se está teniendo con el tratamiento. De forma que si hay una respuesta positiva, el tamaño de la lesión va a ser menor en cada una de las ocasiones que se haga el estudio. Y esto significa que el tratamiento está funcionando. Tampoco es importante solo basarse en el estudio específico de una tomografía o de una resonancia para decir que el tratamiento está respondiendo favorablemente. Se necesitan estudios de laboratorio, estudios comunes como es la biometría hemática para ver que la fórmula de glóbulos rojos y de glóbulos blancos no se altere y lo mismo la hemoglobina, porque los medicamentos contra el cáncer y otros medicamentos afectan a los glóbulos rojos y a los glóbulos blancos. Otro tipo de estudios que se presentan son los marcadores tumorales. Estos marcadores tumorales son unas sustancias que producen las células cancerosas que liberan a la circulación y que son detectados. Reflejan la actividad química del tumor en la sangre y esto se mide. Estos marcadores tumorales, sí hay, como en todos los estudios, algunas personas que no tienen cáncer y que puede salir aumentado, sin significar esto ninguna predisposición para el cáncer. Son los mismos estudios los que ocasionan este tipo de resultados y esto aplica para muchos otros resultados en los cuales el paciente tiene un resultado positivo en el estudio y no tiene la enfermedad. Pero el marcador tumoral sí es importante hacerse en los pacientes que han tenido una biopsia y que se sospecha de un cáncer también en la imagen radiológica, tener un punto de referencia para ver cómo se ha comportado y cuál es la respuesta del tumor al tratamiento que se haya iniciado. Y así poder darle un seguimiento, poder pronosticar qué es lo que va a pasar y ver que el paciente esté respondiendo favorablemente. Después de estos estudios, que son los estudios que se realizan en la mayoría de los laboratorios, los pacientes vienen con algunas dudas con respecto a otros estudios que se ofrecen en lugares específicos. Hay que tomar en cuenta que los estudios que se hacen o se hacen sobre la muestra del tejido de cáncer y este tejido, una vez que sale del cuerpo, cambia sus condiciones físicas y sus condiciones químicas. Por lo tanto, la biopsia tiene un tiempo útil para ser estudiada y para ser reportada, aunque hay algunos estudios que se pueden realizar dentro de un tiempo razonable para determinar la susceptibilidad a ciertas sustancias químicas con muestra del tejido. Y hay otros estudios que se hacen en la sangre. Se piensa que la sangre se va a mantener. La sangre es un tejido vivo en forma líquida que tiene, mientras está contenida en los vasos sanguíneos, hay una estabilidad. Al momento que se saca
por medio de la aguja o hay una lesión en la cual sale la sangre, esta entra en contacto con el aire e inmediatamente cambia sus condiciones químicas. Por eso es que cuando se van a hacer ciertos estudios se requiere que en el tubo donde se va a almacenar la sangre para transportarla del sitio de la toma al laboratorio se le agreguen preservativos o conservadores, que son sustancias químicas adicionadas que pretenden mantener la estabilidad de la sangre. Si estos estudios se hacen dentro del mismo lugar donde se está tomando la muestra, transcurren unos minutos en lo que se lleva y se empieza el estudio. Pero si estos estudios, como algunas pruebas específicas para los pacientes de cáncer, que se tiene que tomar la muestra de sangre y se tiene que enviar a otro país por medio de un servicio de mensajería, la sangre es un tejido que con el paso de las horas se va degradando y va perdiendo sus características químicas. Por lo tanto, cuando llega al laboratorio donde se va a hacer el estudio, la sangre ya perdió la información básica. Se conserva todavía una información, pero al momento que se empiezan a hacer los diferentes estudios, las diferentes pruebas, y estoy hablando en el estudio de quimosensibilidad o sensibilidad para sustancias quimioterapéuticas, estas ya van a perder sus características, por lo tanto se va a dar un reporte que no necesariamente va a ser 100% correcto, porque la sangre cambió y al momento que empiezan a ponerse las sustancias para ver la reacción que ésta tiene, va a haber algunas sustancias que puede salir como efectivas y no va a ser cierto porque las condiciones en el organismo del paciente cambian. Así que estos estudios que no se hacen en el lugar donde se va a atender el paciente, que se tienen que enviar fuera como a Grecia, hablando de esa prueba de quimosensibilidad que se envía a Grecia, tarda muchos días en llegar. Por lo tanto, puede ser que los resultados no sean los adecuados. Y el paciente tiene muchas expectativas y está esperando y muchas veces creyendo que lo que se va a reportar va a ser la solución al problema. En el manejo del cáncer, y al igual que la medicina, es un arte. La medicina tiene un componente de ciencia, pero también es un arte en el cual la experiencia y el buen criterio y diagnóstico no pueden relevar lo que una máquina o un estudio de laboratorio puede decir. La máquina puede fallar, puede tener alguna falla mecánica, una falla química, el reactivo puede haber perdido su potencia y por lo tanto el resultado que da no es exacto. Así que los pacientes que están dependiendo de un resultado por una máquina deben de tratar de no apegarse a ese resultado para poder decidir o seguir adelante con su tratamiento. Sí ayuda, pero no es la solución.